Buenas noches, amados, ¿cómo están? Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes en esta noche de viernes, 10 de julio del 2020. Es un gusto poder estar compartiendo la palabra con cada uno de ustedes totalmente en vivo. Es un gusto para mí nuevamente estar compartiendo este tema que es tan importante para que nosotros podamos crecer en las maneras de Dios. Definitivamente estamos viviendo tiempos de crisis y tiempos complicados, quizás los más fuertes en los últimos siglos. Esta pandemia ha desatado no solamente una crisis sanitaria, sino una crisis emocional, una crisis social, una crisis en el alma de muchas personas a causa de la inseguridad y de la incertidumbre que tienen en medio de de estos momentos. Pero es importante que tú y yo como iglesia podamos levantarnos como ese mover de Dios, podamos levantarnos como la iglesia emergente para predicar a Cristo, que podamos levantarnos y podamos compartir del amor de Jesús en medio de estos tiempos tan incesantes de malas noticias. Es importante que tú y yo sigamos reflejando a Cristo, sigamos reflejando la luz del Señor. ¿Sabes? Tenemos que recordar como nunca antes que Cristo viene. Tenemos que predicar como nunca antes que Cristo viene. Tenemos que estar conscientes como nunca antes que Cristo viene por su iglesia a las nubes. Y un aspecto muy importante y trascendente es cómo estaremos cuando Él regrese por nosotros, en qué condición nos encontraremos, en qué situación estaremos para poder afrontar estos momentos a los que Dios permitió que estuviéramos enfrentándonos. Ahora, si Dios permitió esto es porque Él está con nosotros, amado. Es porque Él nos va a dar y nos está dando la capacidad, la provisión, las herramientas, las maneras para poder movernos y cumplir su propósito eterno, de preparar a las personas para cuando Cristo venga y compartir el mensaje del Evangelio para todas aquellas que no lo conocen. Y como lo he dicho en reiteradas ocasiones, en las más de 100 transmisiones que ya llevamos en vivo, no es tiempo para el desánimo, es tiempo para creer a Dios, es tiempo para que recordemos que Él en ningún momento se ha alejado de nosotros. Yo sé que muchos de ustedes han pensado que en medio de esta crisis Dios los ha abandonado, Dios se ha puesto en una situación complicada alejándose. Quiero decirte que no hay nada más falso y nada más alejado de la realidad. Hoy más que nunca podemos constatar que Dios está con nosotros. Hoy más que nunca podemos creer que Él está con nosotros, que Él está contigo. Y que en este momento, en tu casa, en tu oficina, en el lugar donde nos estés escuchando y donde nos estés viendo, Dios está ahí para tocarte, Dios está ahí para sanarte. Basta que cierres tus ojos un momento y susurres su nombre y le digas: Señor, tócame, sáname, sálvame. Y Él con sus brazos de amor extendidos vendrá sobre ti para llenarte de su paz, de esa paz tan necesaria que se requiere en este tiempo. Así que, amados, es importante que podamos tener un compromiso serio con la palabra. Es importante que tú y yo podamos tener un compromiso real con la palabra de Dios y podamos trabajar arduamente en lo que Dios tiene para nosotros. Gloria al Señor. Así que vamos al tema que nos corresponde el día de hoy. Vamos a continuar con el tema de los 12 desiertos. Gloria al Señor. Estamos estudiando, este ya sería, si no me equivoco, la 16ª parte de los 12 desiertos. ¿Es correcto? Estamos ya en la enseñanza número 16 de estos 12 desiertos y estamos comenzando ya este tercero. Pasamos ya por el desierto de Sin, por el desierto de Shur y ahora vamos a comenzar el estudio, el análisis de este tercer desierto, que es el desierto de Sinaí. Gloria al Señor. Este es el tercer desierto donde el pueblo de Dios fue llevado por Dios para conocer su plan y su propósito. Gloria al Señor. Vamos a Éxodo 19, 1 al 2, por favor. Éxodo 19. Gloria al Señor, segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 19, versículo 1 al 2 dice: Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y asentaron en el desierto
y acampó allí Israel delante del monte. Aleluya. Este tercer desierto de Sinaí significa arbusto. Gloria al Señor. Por causa de la zarza que Moisés vio y no se consumía, desde donde Dios le llamó para salvar a su pueblo. Este desierto es muy importante porque Dios vuelve a traer a Moisés al lugar donde Él lo llamó. Y vamos a ver una consecuencia muy especial entre la disciplina que Dios va a traer en este tiempo con el pueblo, la disciplina que Dios quiere traer para nosotros, así como el principio que el Señor quiere revelarnos a través de este desierto. Nota, es muy importante y trascendente que podamos poner la atención debida de cómo Dios regresó a Moisés al lugar donde todo comienza. Pasaron ya por Sin, pasaron ya por Shur, por lugares estrechos, pasaron por acantilados, ya Dios suplió el maná, ya tuvieron la disciplina cuando Dios les dijo que recogieran cada día y recogieron más y se pudrió, ya pasaron la disciplina cuando Dios les pide que recojan el doble porque el sábado no saldrán ni salen y no cae maná, ya pasaron la fuente de la provisión del agua, pero ahora Dios los regresa donde todo comenzó partiendo del principio de la libertad. Por eso es tan importante que podamos adentrarnos en este desierto, amados, para poder comprender cuál es la disciplina que Dios tiene para nosotros a través del desierto del Sinaí. Vamos por favor al libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 10, ¿verdad? Unas hojas adelante, si no tienes Biblia, ¿verdad? Para tu comodidad y para poderte servir, está en la pantalla. Gloria al Señor. Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 10. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. Y aparecióle el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, llamólo Dios de en medio de la zarza, y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te llegues acá, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocidas sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y enviarte a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Gloria al Señor. En este primer encuentro de Dios con Moisés se da inicio a una relación entre Dios y su siervo Moisés, que perduró por siempre, prefigurando el principio de la unión con Cristo. Yo quiero que notes algo, amado. Aquí todo comienza en el llamado de Moisés. Podemos ver en su vida uno de los ministerios más longevos que la Biblia nos narra, que la Biblia nos menciona. Él vivió primeramente, o en primer tiempo, 40 años viviendo en la casa de Faraón como hijo de la hija de Faraón. Él era un príncipe de Egipto. Fue puesto por Dios, sabes la historia, Seti quería matar a los niños
y él fue rescatado y halló gracia ante los ojos de la hija de Faraón. 40 años estuvo siendo instruido como egipcio. Y después, cuando él, sabiendo su llamado, porque sabes la historia, cuando lo toma la hija de Faraón, una persona cercana le dice: ¿quieres que llame a una mujer de las hebreas para que lo críe? Y fue y llamó a la propia madre de Moisés. Y ella lo crió, le enseñó, le guió, le habló de Abraham, de Isaac, de Jacob, y le contó que él tenía un grande propósito de libertar al pueblo de Israel. Pero hasta este entonces, Moisés no comprendía la grandeza del llamado. Hasta este entonces Moisés no podía ver y prefigurar todo lo que acontecería muchos años después. Y él, siendo testigo de una injusticia, él quiso obrar bajo su propia mano. Él quiso obrar en un corazón de orgullo, en su propia fuerza y en su propia capacidad, y mató a un soldado egipcio. Y debido a esto tuvo que huir y fue exiliado. Y entra en la segunda etapa del trato de Dios para él. La primera 40 años, y esta segunda duraría igualmente 40 años, pero ahora ya no estaría en la comodidad de Egipto, ya no estaría en la comodidad de la casa de Faraón. Ahora estaría lejos, solo, recibiendo tratos diferentes, empezando totalmente de cero, y en muchas ocasiones, totalmente seguro estoy, olvidando el plan y el propósito de Dios para él. ¿Te identificas con esto? ¿Te identificas con la situación que pasó Moisés? Porque pasa el tiempo, pasan las circunstancias, y más en el tiempo que estamos viviendo, que olvidamos que los planes de Dios siguen vigentes. Olvidamos que los propósitos de Dios siguen adelante, los propósitos de Dios no han culminado, los propósitos de Dios están presentes en nuestra vida. Amado, quizás a ti, a mí, o podría decir quizás, pero con toda seguridad podemos decir esto: la pandemia a nosotros nos sorprendió, dio un giro total a nuestra vida y a las naciones enteras del mundo. Pero a Dios no le sorprendió. Dios tenía perfectamente calculado esta situación. Tanto lo tenía plenamente calculado que el Salmo 91 dice: plaga no tocará tu morada. Dios ya te había dado la provisión. Dios ya me había dado la provisión para este tiempo difícil desde hace mucho, pero nosotros no la habíamos visto. Ahora, Moisés llega a la casa de Jetro, empieza una nueva vida. Así como la nueva vida o la nueva normalidad que nos están hablando, donde pareciera que se va a complicar, reunirnos, los trabajos, en todas las áreas va a haber complicaciones. Pero esta nueva normalidad de Moisés parecía que lo alejaba del plan de Dios. Ya estaba lejos de Egipto, estaba lejos del pueblo de Israel, pero no contemplaba que esta era la segunda etapa por la cual Dios lo estaba preparando. La primera etapa lo trajo en una educación especial en Egipto. Pero en esta segunda etapa, ahora sería llevado al desierto. Y llevado tras las faldas del Sinaí, levantando su rostro, pudo contemplar una zarza que ardía y no se consumía. Y llamó poderosamente la atención de él. Y fue, investigó y encontró a Dios, al gran yo soy. Y Dios le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Quita el calzado de tus pies. Dios hizo que se quitara el calzado de los pies por dos razones. La primera, por la santidad del lugar, y la segunda, para que Moisés no huyera. Sin zapatos era imposible que corriera en medio de ese desierto de Sinaí, empedrado, lleno de arbustos, lleno de situaciones complicadas. Él estaba acorralado. Ahora iba a comprender que la libertad para Israel no sería en sus fuerzas. Ahora tendría que comprender que la libertad que Dios tendría para su pueblo no sería en las maneras que él había estado pensando.
¿Se te hace familiar esto? Nosotros habíamos imaginado tantas cosas y habíamos planeado tantas cosas. Pero la Biblia nos dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor, porque mis pensamientos son más grandes. Estábamos tan acostumbrados a esto que se llama templismo. Estábamos tan cómodos en nuestra forma religiosa, litúrgica, de llevar nuestro cristianismo. Entre semana, algunos acudir a la reunión. El domingo congregarnos y muchos tomándolo como la iglesia tradicional por costumbre. Algunos pareciera que eran llevados a fuerzas, entre creciendo y decreciendo la iglesia. Pero estábamos tan cómodos en esta situación que se nos olvidó algo tan importante. Y aunque lo mencionábamos con tanta reiteración, pero parecía algo tan lejano y parecía algo tan distante que era casi imposible tomarlo en serio. Yo recuerdo cuando tantas veces prediqué del fin del tiempo, un año entero recuerdo que prediqué todos los domingos del fin del tiempo. Mucha gente pensaba que estaba tan distante y tan lejano esto, pero ahora se dan cuenta que es una realidad. Si bien no fui preciso en la profecía respecto a la plaga, pero lo que por años predicamos fue que Dios haría todo para que volviéramos al principio de la iglesia primitiva. Y hoy, en las maneras que nos son permitidas, hemos vuelto en un principio o en una manera al modelo de la predicación en las casas a través de este medio. No nos podemos reunir. Y quitémonos ya esa falacia de que no nos reunimos por miedo. O en lo particular en este ministerio nadie tiene miedo porque sabemos del poder de Dios. Pero hay un principio que nos rige, que es la sujeción a las autoridades. Por eso no nos reunimos. Miedo jamás. Porque sabemos en quién hemos confiado. Porque sabemos que Dios tiene el poder para librarnos de esta plaga. Y si no nos librara y nos contagiáramos, sabemos que Dios es poderoso para sanarnos. Y si Dios no decidiera sanarnos, Dios sigue siendo Dios y nos espera a nuestra morada celestial. Y podríamos decir, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que, desde cualquier perspectiva, Dios tiene el control. Pero Dios tuvo que sacarnos de ese templismo, Dios tuvo que sacarnos de esa comodidad a la que estamos tan acostumbrados. Y siéndote honesto, amado, si con esta crisis, con esta pandemia que Dios permitió, que estaba dentro de los planes y propósitos de Dios, la iglesia no reacciona, la iglesia no despierta, la iglesia no se da cuenta que Dios está haciendo todo esto para prepararnos en las maneras correctas, para estar listos para cuando Él venga, para estar listos cuando la trompeta suene y se escuche la voz que diga: subid acá y seamos raptados a las nubes. Porque en otro tiempo, amado, estábamos tan lejos del corazón de Dios, estábamos tan distraídos en el mundo, estábamos tan complejos en medio de tantas situaciones, buscando cada quien lo suyo propio, buscando la carnalidad, buscando el pecado, buscando el enriquecerse, buscando tantas cosas que nos alejaban de Dios. Pero Dios permitió esta crisis para poner un alto total a todos nuestros planes, ricos, pobres, por igual. Estatus medio por igual. Y para los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, volteemos nuestro rostro al cielo y nos comprometamos en la oración. Nosotros como iglesia local decidimos y creemos, guiados por Dios, tener 3 reuniones de oración a la semana, lunes, miércoles y viernes, a las 9:30 de la noche. Y sabes, la reunión que teníamos los lunes de oración, iban 5, 6, 7 personas. Y ahora actualmente a través de Zoom, alrededor de 20 familias están conectadas. Hubo un crecimiento. Porque esta crisis tiene que llevarnos, amado,
Esta crisis tiene que llevarnos a buscar a Dios. Independientemente del ministerio al que pertenezcas, a la iglesia donde te congregues. Esta es una decisión personal en la cual tú y yo tenemos que ser muy conscientes de que como nunca antes tenemos que buscar a Dios. Y en este desierto del Sinaí, Dios nos va a dar la revelación. ¿Cómo comenzó Moisés? Este principio de la unión con Cristo, de este principio donde tú y yo tenemos que comprender que estamos en Cristo, somos de Cristo y somos uno con Cristo. La Biblia nos enseña que el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Y este es un principio de justificación. Y esto en sí mismo debe darnos gracia, debe darnos sabiduría, debe darnos valor, debe darnos ánimo. Porque seamos conscientes, todos por igual. Cristianos, todos por igual, ministros, no ministros. Estamos teniendo un shock emocional y es muy fácil entrar en desánimo. Es muy fácil entrar en frustración porque todos los planes se cayeron. Pero tenemos la actitud, la determinación, pregunto, para afrontarlo, sabiendo que Cristo está con nosotros. Y en lugar de tirarnos al suelo, en lugar de tirarnos a llorar, lamentarnos y entrar en depresión, pedir a Dios la sabiduría, pedir a Dios la iniciativa, pedir a Dios la inteligencia, la creatividad, para podernos reinventar en medio de esta crisis. Porque cuando esto se calme, no vamos a regresar a lo mismo. Jamás regresaremos a lo mismo. Por eso llaman tanto una nueva normalidad. Si estás esperando que todo regrese hasta antes de la pandemia, estás muy equivocado. Las cosas no serán iguales. Pero en medio de la nueva normalidad tienes que recordar que Dios está contigo. Y con todo el corazón y toda la fe tenemos que afrontarlo. Porque en este tiempo, amado, no necesitamos ir al Sinaí. Esta situación es meramente espiritual y es una figura profética lo que estamos enseñando. No necesitamos ir al Sinaí, no necesitamos pasar 40 años para estar en Egipto, 40 años más con Jetro en Madián para encontrarnos con Dios. Hoy tú y yo tenemos la libertad plena para acercarnos al trono de su gracia. Dice el apóstol Pablo: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de su gracia y hallaremos oportuno socorro. No necesitamos esperar. No necesitamos ir a un lugar. Jesús dijo con claridad: no es este monte ni en aquel, sino donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré ahí. Y aquí ahora, en este momento de esta transmisión en físico, habemos 6 personas. Ahora suma las personas que están conectadas ahora, tú que nos estás viendo, con las personas que estén a tu lado. Dios está en medio. Dios está en medio. Basta que dobles tus rodillas, cierres tus ojos y pidas al Señor que Él te llene, te ilumine, te dé de su gracia, te dé de su favor, te dé de su misericordia, te dé de su poder. Así que, amado, con todo el corazón vamos adelante. A tener un encuentro genuino con Dios, a tener un encuentro constante con Dios, a tener una relación directa con el Señor. Nota, en este desierto, el pueblo de Dios estuvo cerca de 2 años en Sinaí, aquí estacionados. Porque así de grande, amado, es la revelación, el entendimiento y lo que Dios quiere hablarnos aquí en Sinaí. Vamos a Éxodo 19:1, por favor, porque vamos a ver que aquí en Éxodo 19:1, en el versículo que ya leímos, vamos a leerlo nuevamente. Aquí comienza y vamos a ir después a Números 10:11, que es donde termina este tiempo, este proceso de encontrarse en Sinaí. Éxodo 19:1, por favor. Éxodo capítulo 19, versículo 1 dice: al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, he aquí, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí, porque partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí,
y asentaron en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Gloria al Señor. Vamos ahora a Números. Números, capítulo 10, versículo 11. Y fue en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 del mes, que la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Versículo 12, y movieron los hijos de Israel por sus partidas del desierto de Sinaí, y paró la nube en el desierto de Parán. 2 años estuvieron aquí asentados, donde Dios les revelaría su ley, donde Dios les revelaría su palabra. Y aquí, amado, vamos a ver el tercer principio fundamental, que es la unión con Cristo, para ser establecidos en una disciplina maravillosa, que es la disciplina de la palabra. Confírmeme cuando esté en pantalla, por favor. Vemos este principio fundamental. Es unión con Cristo para establecernos en esta disciplina que Dios va a revelar de su palabra. ¿Sabes que tú eres uno con Cristo? Pero esta enseñanza, amado, no solamente va a ser de dicho, sino en las maneras correctas. Tú y yo tenemos que tenerla de hecho. No basta solamente con decirlo, sino tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo. Tú puedes leer con más tiempo Juan 14 y nos habla una transformación en el pacto de la gracia, y nos habla del Espíritu Santo, y nos dice que ahora el Espíritu Santo no solamente estará con nosotros, como era en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía, y puedes leer, vino sobre Saúl en el collado y profetizó, vino sobre David, vino sobre Samuel, vino sobre Jeremías, y puedes leer en todos los profetas y en todos los hombres de Dios, como dice la Biblia con claridad, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero ahora, en la dispensación de la gracia, las cosas cambiaron. Ahora ya no más Él vino. Ahora Jesús dijo, porque el Espíritu Santo estará con ustedes y en ustedes. En otras palabras, no se irá. Hubo tantas malas enseñanzas a través de la historia respecto al Espíritu Santo. Pero no hay un solo versículo que nos diga que el Espíritu Santo nos deja. Si hay un versículo donde nos dice que Él se contrista a causa de nuestra incredulidad y de nuestros malos comportamientos, pero Él no nos deja. Y tanto no nos deja que la Biblia nos dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Jesús nos da una claridad, el Señor nos da una claridad tan tremenda cuando nos dice, porque yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Este es el principio de la unión con Cristo. Pero esta unión va a ser revelada a nuestras almas a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Esta unión con Cristo, amado, en la cual tú y yo tenemos que crecer y ser fortalecidos, va a crecer a través de la palabra. Y durante este desierto, en los días consecuentes a hoy, vamos a ver 9 principios que nos hablan cómo Dios trae esta enseñanza de la palabra y esta unidad con Cristo. Vamos a ver cómo Dios va a hablarnos. Vamos a Éxodo 16. Por favor, Éxodo 16, 16 al 19. Éxodo capítulo 16, versículo 16 al 19. Esto es lo que Jehová ha mandado. Cogeréis de él cada uno según pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas.
Tomaréis cada uno para los que estén en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Y medíonlo por gomer, y no sobraba al que había recogido mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogía conforme a lo que había de comer. Y díjolo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Ahora vamos al 20, Éxodo 20, 18 al 24, por favor. Dice: todo el pueblo consideraba las voces y las llamas, y el sonido de las bocinas, y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso de lejos, y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, y tus pacíficos, tus ovejas, tus vacas. Y en cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ahora, amado, el pueblo debe estar muy atento a su voz y recibir lo que Dios está obrando en ellos por su palabra. El tiempo de la distracción se acabó. El tiempo de estar lejos de la palabra de Dios se terminó. Llegó la hora en que ahora, como hijos de Dios, podamos prestar toda la atención debida a lo que Dios quiere decirnos. Y algo de lo que estoy extremadamente consciente es que el soplo del Espíritu Santo está gritando en nuestros corazones: Cristo viene. Tenemos que estar preparados. Recuerda, Cristo viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y Dios nos ha dado la enseñanza de las características de la iglesia vencedora y de los refinados que se quedarán en la tribulación. Algunos cristianos con singular resignación, quisiera usar este adjetivo, dicen: me quedaré y pasaré la tribulación. No tienen idea de lo que están diciendo. Tenemos que hacer todo para irnos, amados, en el primer rapto. Tenemos que estar consagrados, fuertes en Dios, sabiendo que Él tiene planes de bien. Y este principio es enseñado en Sinaí, a través de la disciplina de la palabra. Y como te mencioné, en los días consecuentes estaremos hablando de los 9 principios que Dios enseñó aquí en Sinaí. Así que muy atentos. Mañana estaremos compartiendo a las 7 de la noche. Recuerda que los sábados es una hora más temprano. Vamos a orar, amado Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Y porque para siempre y siempre es tu misericordia, Señor. Gracias por permitirnos comenzar este estudio en el desierto de Sinaí. Una vez que hemos pasado, Señor, el estudio del desierto de Shur y de Sin. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres con nosotros, por nosotros y para con nosotros. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Que seas tú revelándonos tu palabra. Y que la manera en que Moisés encontró en la zarza contigo, en este tiempo a través de tu palabra podamos tener un encuentro genuino con tu presencia. Padre, te lo pido con todo el corazón. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, Dios los bendiga. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Aposento Alto en Casa. Estudiamos esta introducción del desierto de Sinaí. No olvides compartir este mensaje en tus diferentes redes sociales para que muchas más personas sean cimentados en la palabra de Dios. También,
Si Dios pone en tu corazón realizar un donativo en este ministerio para que nos ayudes a que la palabra llegue a más personas y poder continuar y que la iglesia no entre en colapso, sé consciente que Dios te bendecirá y te multiplicará al 100 por 1. Envíanos un mensaje, por favor, para darte las indicaciones, cuáles son las maneras en que puedes realizar los donativos. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, amado y amada, te amamos en Cristo Jesús y esperamos poderles ver pronto. Recuerden, Dios tiene planes de bien para ti. Nos vemos pronto. Bendiciones. Hijo, te está diciendo que aire no, que mataras moscas. ¿Por qué? Porque ya me estaba doliendo la garganta. Bueno, dice, pásame la computadora, ¿no?